Dice Hilda, ya que hable el doctor. Bueno, doctor, el programa es todo suyo. Gracias. Bueno, para entender la nueva medicina germánica del doctor Hammer, tenemos que conocer un poquito de su historia. El doctor Hammer es un médico alemán que en los años 80, aproximadamente un poco antes, tenía un hijo llamado Dirk y estaba casado. Es un doctor que era director de la Universidad de Alemania en Tübingen y le tuvo un accidente su hijo. Le disparan por error y al poco tiempo su hijo Dirk muere. Este doctor Hammer, en la universidad, muy reconocido, médico alópata, no es médico naturista, director con muchas especialidades, médico internista, radiólogo, en fin, tenía como 4 especialidades, y cuando su hijo muere, a los 4 meses, también era oncólogo y su esposa también, a los 4 meses se le detecta un cáncer en el testículo y a la esposa un cáncer de mama. Entonces el doctor Hammer dice, ah caray, esto pudo haber venido por la muerte de mi hijo. Y entonces, como era director y oncólogo, empezó a estudiar si el conflicto emocional de la pérdida del hijo era lo que le había ocasionado el cáncer de testículo y de mama. Y entonces toma a 100 pacientes con cáncer de mama y les pregunta si tuvieron algún conflicto con su hijo, y todos respondían que sí. Y entonces hace una metodología, a ver, todos los que tienen cáncer de riñón, qué conflicto tuvieron, los que tienen cáncer de hígado, qué conflicto tuvieron, etcétera, ¿no? De tal manera que él, siendo radiólogo, un día viendo una tomografía simple del cerebro, porque tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, una máquina que es el 97% y 3% de consciente, toma una tomografía y se va llevando una sorpresa, porque así como en la iridología se puede ver todo el cuerpo, en el cerebro se pueden ver lo que a la postre se llamaron focos de Hammer, y él empieza a sorprenderse que todos los que tenían cáncer de mama, en una parte del cerebro aparecía un círculo como una diana, como de un arco. Y entonces él empieza a mapear en todo el cerebro donde está el riñón, el hígado, el estómago, el páncreas, los controladores, breaks, relays o como le queramos llamar, de los órganos, porque aquí está el controlador que hace que funcione el corazón, el pulmón, el hígado, el páncreas, el cerebro, etcétera. Entonces él llega a una conclusión de que está unido la psique, la mente, el pensamiento, con el cerebro, que es la máquina, y los órganos. Y entonces él llega a una conclusión: cuando yo tengo un conflicto biológico, no psicológico, empieza a manifestarse lo que se llama una enfermedad. Entonces, una persona está normal, una mujer, por ejemplo, tiene un conflicto biológico porque se entera que su hijo está lesionado, atropellado. Entonces tiene un conflicto biológico de pérdida de su hijo, y en ese momento se forma el foco de Hammer en el cerebro e instantáneamente se empieza a reproducir células mamarias cancerosas con un propósito biológico: producir, en este caso de la mamá, más leche para proteger al hijo. Así funciona en los animales y en el ser humano. Entonces él hace unas leyes, hace unas tablas y hace unas leyes donde dice que para tener cualquier enfermedad física, desde una gripa hasta un cáncer, y desde una alteración nerviosa hasta una esquizofrenia, tiene que haber un conflicto biológico, de tal manera que saca 5 leyes. La primera ley dice que para tener una enfermedad tiene que haber un conflicto biológico, de pérdida, de duelo, ya hablaremos de los conflictos biológicos. Segundo, tiene que ser altamente traumático,
No es lo mismo que a mí me roben un peso que me roben toda la casa. Tercero, que lo toma desprevenido, no se lo esperaba. Y cuarto, que lo vive en soledad. Entonces, estas son las 4 características que es la primera ley. La primera ley dice que debe de haber un conflicto altamente traumático, vivido en soledad, que lo toma desprevenido al paciente. Saca una segunda ley, que las enfermedades son bifásicas. Cuando el paciente está en conflicto activo, el hijo en el hospital atropellado, está en la fase simpaticotónica, que significa que está en estrés, vamos a llamarle así. No duerme, no come, se la pasa pensando, baja de peso, etcétera. Y cuando el hijo está recuperado y ya resolvió su conflicto biológico, que ya el hijo está sano y salvo, entra en una fase vagotónica, o sea, de relajación, de agotamiento, de ese estrés ya pasa, ya duerme, ya empieza una reparación en el cuerpo. De tal manera que hay dos fases, la fase activa del conflicto y la solución del conflicto biológico. Entonces, el cerebro sabe hacer 4 cosas en un momento dado. Aumentar la función, como en el hipertiroidismo, la hipertensión, bajar la función, como en el hipotiroidismo o hipertensión, producir células como tumorales o hacer hoyos, como en las úlceras, úlceras de estómago, úlceras varicosas, úlceras vaginales, etcétera. Entonces decíamos que había una primera ley, la de conflicto biológico altamente traumático. La segunda ley era de que la enfermedad tiene 2 fases, la fase activa y la fase curativa. Deje decirle que el doctor en estas leyes, el doctor Hammer, que por cierto murió hace aproximadamente unos 8 meses, a los 86 años, crea estas leyes donde todo conflicto que se resuelve, todo conflicto biológico que se resuelve, el paciente no le queda otra más que curarse. La tercera ley es de que él descubre una cosa muy interesante, que yo sé que a la postre, en muchos años, le van a dar el premio Nobel, de que cuando se está desarrollando el producto en el vientre materno, se forman 3 capas embrionarias. Se forma el óvulo fecundado, se forma el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de aquí derivan todos los órganos hasta formar un fetito, todo el ser humano completo. Entonces, de una de estas capas se forma el hígado, de otra el riñón, el páncreas, el cerebro, el estómago, la piel, etcétera. Porque de aquí se deriva otra ley. La cuarta ley es los microorganismos. Porque en esta ley dice que cuando el paciente resuelve su conflicto biológico, se activa, según las capas que acabamos de hablar de la tercera ley, se activan las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, las micobacterias, según el órgano de donde derivaron estas capas embrioblásticas de cuando se está desarrollando. Y la última ley que él descubre es que todas las enfermedades, o lo que se llaman las enfermedades, pues son respuestas biológicas, son por una respuesta del organismo, no es algo malo. Para la medicina biológica no es benigno ni maligno, sino es una respuesta del cuerpo donde necesita el cuerpo reparar lo que se formó anteriormente. Por ejemplo, se empezó a formar un cáncer, un tumor de la mama con un propósito biológico para proteger al hijo, el inconsciente y el cerebro formó esto. Y en la fase curativa se revierte la enfermedad y entonces en esas 2 fases biológicas, en la segunda fase el paciente en la vagotonía que decíamos se empieza a reparar hasta la completa recuperación. Es decir, todo tiene un propósito de ser. Por ejemplo, un venado que se lo come un león,
la mamá venado va a producir un crecimiento del ovario para producir más óvulos, para reproducir otra cría. Entonces no es malo que haya un quiste de ovario, no es malo lo que está sucediendo en el cuerpo. Entonces, explicando más o menos todo esto, podemos ya empezar a deducir cómo se producen las enfermedades. Simplemente es muy fácil la medicina. Si nosotros comprendemos para qué sirve el ojo, pues para ver, esto para oír, esto para oler, esto para tragar. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ver a mi depredador que está en la casa, que puede ser mi padre, mi madre o en el trabajo, mi cerebro va a hacer que se deforme el ojo y haga una miopía para ver mejor al depredador. Y si el depredador está lejos, me va a dar un astigmatismo. Si me dan una noticia o no quiero oír una noticia negativa, que me van a correr el trabajo, que perdí mi economía, que le pasó algo a un ser querido, esa noticia me va a afectar el oído y me puede dar zumbidos, pérdida auditiva, etcétera. Tenemos que comprender lo que es real y lo que es simbólico. Si huele mal, nos tapamos la nariz. Pero si yo vivo, mi inconsciente, mi cerebro, mi máquina, no entiende lo que es real o simbólico. Entonces, si algo me huele mal, me están robando, me están transando, me están siendo infiel, mi conflicto va a hacer que mi cerebro, yo le estoy diciendo a mi cerebro, tapa la nariz porque esto no lo quiero leer. Entonces llega el paciente y me dice, doctor, ya no entra el aire, ya no percibo olores. Es porque estoy viviendo algo simbólico, imaginario, en mi inconsciente, y por eso se produce la obstrucción. Yo le estoy diciendo a mi cerebro, tapa la nariz. El esófago sirve para tragar. Si yo me trago una piedra, pues el cerebro da la orden para que vomite esa piedra. Pero simbólicamente, imaginariamente, mi inconsciente, que es inocente, mi computadora, que es inocente, si yo no trago a mi jefe, a mi suegra, a mi compañero de trabajo, no trago esa situación, va a haber un reflujo. Si nos vamos al estómago, nos preguntamos para qué sirve el estómago, para digerir. Si yo me como algo descompuesto, pues no lo va a poder digerir y al rato va a tener una diarrea. Pero si no puedo digerir mi conflicto, que me corrieron del trabajo, que no tengo dinero, que se murió un hijo, eso no lo puedo digerir. Si el problema es leve, se va a formar una gastritis. Si el problema es más fuerte, se va a formar una úlcera. Y si es más fuerte y dura más tiempo mi conflicto, se va a formar un cáncer de estómago. Recuerden, si yo resuelvo mi conflicto, se revierte todo el proceso. Y por cierto, si el conflicto duró este tiempo, la curación va a durar este tiempo. Recuerden que en la primera parte del conflicto, cuando está activo, se va a formar un foco de Hammer. Entonces el doctor Hammer tomaba unas tomografías y decía, aquí hay un foco de Hammer en esta tomografía, en tal parte. O sea, leyendo la tomografía puede decir, este paciente está en fase activa de cáncer de estómago. Pero cuando ya pasó el conflicto, el cerebro va a revertir y va a formar una curación y se va a formar una especie de cicatrización en el cerebro, y entonces se va a ver, se puede tomar la tomografía y decir, ya está curado. Todos los focos de Hammer que están en el cerebro se pueden leer las enfermedades. O sea, el doctor Hammer tiene 3 formas de entrar a ver qué está pasando en el cuerpo. Uno, por el conflicto, la persona dice, me mataron a mi hijo, me robaron, me secuestraron, perdí mi trabajo. 1, por la psique, la mente. 2, por una tomografía cerebral, porque están unidos. Y 3, porque médicamente pues está ahí el tumor. Podemos entrar por cualquier parte del cuerpo. Luego entonces, el intestino, por ejemplo, el intestino sirve para asimilar los alimentos y eliminar. Si yo tengo un conflicto que mi vivencia es no lo puedo asimilar, pues me va a dar un problema de, si es leve, colitis, si es más grave, divertículos, pólipos, un síndrome de Crohn, etcétera. O si es más fuerte y de más larga duración, me va a dar un
cáncer de intestino. Entonces todo tiene un simbolismo en el inconsciente y en el cerebro. Por ejemplo, la piel simboliza separación. Cuando siento la separación, me puede dar un problema de dermatitis, un eczema. Recuerden que hay varias capas, de las 3 capas embrioblásticas, me puede dar una psoriasis. En los huesos, por ejemplo, cuando yo estoy desvalorizado, se va a descalcificar, entonces va a dar una osteoporosis. En la fase de desvalorización, si yo me revalorizo, se va a recalcificar. Alopáticamente dicen, pues le falta calcio. Sí, pero el cerebro está haciendo que el hueso se descalcifique. Yo le digo a mis pacientes, le puedo meter 1 tonelada de calcio y no se va a recalcificar hasta que no se revalorice esa persona. Por ejemplo, la sangre, el simbolismo es la familia. Si hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos sirven para el trabajo. Si yo tengo 20 hijos y no los puedo mantener, voy a tener una anemia. Si no puedo defender a mi familia, van a bajar los glóbulos blancos. Es muy común que la alopatía diga, es que me dio una infección por baja de defensa. Las defensas están en todo el cuerpo, no solamente en una parte. Le da una amigdalitis y el médico le dice, le bajó las defensas. Y tercero, las plaquetas, cuando yo no puedo unir a mi familia, soy un adolescente o un niño y se están divorciando mis padres, pues me van a bajar las plaquetas. De tal manera que hay que ver el conflicto, resolverlo, y entonces el cerebro va a dar una respuesta contraria, reversible, pero no es una enfermedad, es un proceso de reversión de la enfermedad. Y así nos podemos ir con todo el cuerpo. Bueno, pero mire, aquí no está diciendo entonces Genoveva que ella con sus manos que le amanecen, que pensaba que tenía artritis. A mí me pasaba también eso lo mismo, que se me encogían así mis dedos y yo decía, wow, tengo artritis. Y me va a hacer, la gente me dice, ¿cómo va a tener artritis usted tan joven con artritis? Pero mire que a Genoveva también le pasa lo mismo, ¿no? No sé de qué ciudad nos está escribiendo Genoveva, doctor, y nos dice que le amanecen las manos engarrotadas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, la desvalorización afecta a los huesos. Ajá. Todo tiene un simbolismo, la cabeza es autoridad, las manos simbolizan papá, este es el dedo de la oposición, el dedo del juicio, el dedo sexual, el dedo del compromiso, el dedo del secreto, los pies simbolizan mamá, la madre tierra, las rodillas humillación, etcétera, ¿no? Entonces, si yo soy pianista, vamos a poner el mejor pianista del mundo, o el mejor escritor del mundo de muchos bestsellers, y de repente ya no soy el mejor pianista y me desvalorizo, entonces, ¿dónde me voy a descalcificar? ¿Qué parte de mi cuerpo? En las manos. En las manos. Entonces ya vuelvo a ser un mejor pianista y entonces se me van a recalcificar. La descalcificación no duele, la recalcificación sí duele. Entonces yo le digo al paciente, no tenga miedo, haga el ejercicio. Bueno, también la parte física, ¿no? Ya hablaremos en otras ocasiones de la parte física. Entonces, ahora, si soy escritor y ya no se venden mis bestsellers, ya salir del closet, ya se compraron 10 millones de libros y ahora ya saco otro libro y ya no es bestseller y me desvalorizo, ¿en qué mano voy a tener mi artritis? En la que escribo. En la que escribo. Y si soy futbolista y fallo el penalti y falla mi equipo y pierde México porque va a ser campeón y ahora va a ser, si lo falla en penalti, si es subcampeón y no campeón, entonces me voy a desvalorizar por mi culpa. Entonces me voy a sentir desvalorizado. ¿Y en qué pierna me va a dar la artritis? En la que siempre doy con la patada. Exactamente. Bueno, y tienes respuesta, entonces, Genoveva. Por cierto, si yo me desvalorizo y me revalorizo, me revalorizo, pues, ¿me voy a estar descalcificando? Recalcificando, recalcificando. Ahí entonces van a formar unas bolas de calcio y entonces viene la artritis y luego la artrosis y luego la inmovilidad y demás. Wow, definitivamente toca pensar bonito, de trabajar mucho con nuestra cabeza. Mira, ya nos están saludando desde Nicaragua. ¿Qué piensa usted de la medicina ayurveda? Todas las medicinas naturales son excelentes. Yo estoy convencido de que muchos médicos dicen la mente sana en cuerpo sano, pero si voy al médico va a tratar mi cuerpo. Y entonces ahí, si yo creo que nada más soy un cuerpo, pues voy a la medicina alópata o voy a la medicina naturista.
Pero si creemos que también hay que tratar la mente y el cerebro, bueno, no vamos a tratar el cerebro, sino el inconsciente. El inconsciente. Sí, entonces la Ayurveda, excelente. Pero hay que saber la metodología, porque cualquier terapia es excelente. Sí. Yo quiero entender, doctor, entonces que el tema de la medicina del doctor Hammer trata las dos cosas, la cabeza y el cuerpo. El doctor Hammer nos explica cómo es el funcionamiento, porque es contraria a la alopatía. Yo te pregunto, ¿una diarrea es la enfermedad o es la curación? Para mí la enfermedad, que tengo que curarme la diarrea. Es la curación. ¿Y el vómito? También es la curación. Porque estoy sacando lo que no me... Exactamente, entonces es contrario a la alopatía. Entonces la alopatía da antidiarreico, antivómito, antifiebre, antidolor, antihistamínico. Y si le preguntas, ¿y por qué me dio tal enfermedad? Dice, pues no, hay muchas teorías. Pero el doctor Hammer sí lo puede detectar. En la nueva medicina germánica se puede diagnosticar y decir la causa precisa. Y al saber la causa, se va a curar la enfermedad. Pero ahora se la vamos a voltear al paciente. Porque yo podré ser el mejor médico del mundo, que no lo soy, pero sí es la mejor medicina del mundo. Y ahora el paciente tiene que ser su médico. O sea, el paciente es responsable de resolver su conflicto, su propio conflicto, de salir de su duelo, de que si perdió un hijo, pues a lo mejor la solución es volverse a embarazar. Y entonces hay muchas técnicas para que el paciente pueda resolver su conflicto, pero es responsabilidad del paciente que sea su mejor médico. Ahí él tiene su consultorio, tiene consultas hasta el día sábado, me comentaban, ¿no? Sí, me pueden ver en www.medicinabiologica.com.mx. El teléfono en la Ciudad de México es 5662-7880. Ahí en la página está el logotipo de Facebook, le dan clic y se redirecciona, y de YouTube y se redirecciona al canal. Al canal, sí.